consecuencias. ¿Les parece que sigamos analizando esta cifra? Rafael Romero es académico de la Universidad Alberto Hurtado y ya está en contacto junto a nosotros porque hay Alberto, ¿cómo estás? Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Así es, porque son cifras que efectivamente este año parecen no preocupar o tal vez ser muy positiva y vivir dentro de un contexto que va a ser diametralmente opuesto al que vamos a experimentar el próximo año. ¿Cuáles son las consecuencias de este aterrizaje forzoso que vamos a tener el próximo año y que se refleja en el dato del crecimiento de la economía, en el dato del consumo de hogares, en el dato de la inflación también? No, correcto. El próximo año, como tú planteabas, podemos tener este aterrizaje forzoso que va a implicar menor crecimiento económico. Recordemos que el crecimiento económico es muy importante para reducir el desempleo. ¿Ya? Hoy por hoy no sabemos exactamente cuál es el verdadero desempleo. Hay mucha gente que se ha decepcionado, que no está buscando empleo. Hay muchas personas que están recibiendo las ayudas fiscales y no están buscando empleo. Pero cuando eso termine, van a salir las personas a buscar empleo y si no tenemos un crecimiento vigoroso, vamos a ver una situación mucho más crítica que la que estamos viendo. Rafael, con respecto al tema de la inflación, se ha discutido mucho si tiene origen interno o si tiene origen externo. A veces usted nos pudiera ayudar a aclarar un poco esa situación, porque claro, tenemos el dato de la inflación en Chile, pero también, por ejemplo, datos de la inflación en Estados Unidos, que ha sido tremendamente alta a niveles que no se veían desde los años 90. No, por supuesto. Parte es interno, parte es externo. Así como Chile tuvo una política monetaria muy expansiva, es decir, mantuvo las tasas de interés muy bajas para tener mucha liquidez en la economía, lo mismo pasó en Europa, lo mismo pasó en Estados Unidos. Ahora, el agravante desde el punto de vista de Estados Unidos es que muchos precios internacionales se fijan en dólares y parte de esa inflación en dólares es transmitida a la economía local. Uno de los ítems que subió más del IPC es transportes y una de las partidas son los combustibles. Ahora, el precio de los combustibles se ve afectado por los precios internacionales en dólares, pero también por el tipo de cambio. Por lo tanto, la parte de los retiros previsionales y la incertidumbre que ha estado generando afecta al tipo de cambio. Por lo tanto, desde ese punto de vista, esa variable tipo de cambio la podemos ver como parte interna y parte externa. No sé si eso aclara la pregunta. Sí, absolutamente. Claro, porque está dentro de la discusión, ¿no es cierto? Y tal como usted dice, hay elementos internos y hay elementos externos. Lo que pasa, los externos no los podemos controlar, pero los internos sí. Y ahí vienen las decisiones que toma tanto la autoridad del Poder Ejecutivo como el Parlamento. No, por supuesto. Y tratando de no meterme en el tema más político del cuarto retiro, si tuviéramos un cuarto, un eventual quinto, y si tuviéramos un quinto, un eventual sexto, ¿verdad? No me quiero meter en el tema político, pero sin embargo es bastante transversal de que si tuviéramos un cuarto retiro se va a inyectar más dinero a la economía, gran parte de esos recursos se consumen y vamos a tener mayores precios. Como planteaba Cristian, ya estamos llegando a un IPC entre el 6,8 y el 7% para este año. El problema del IPC, y bueno, afecta a la UEF como decíamos, pero el problema es que los precios luego, frenar el alza va a ser muy difícil. Los precios tienen cierta inercia, que frenarla le va a implicar al Banco Central mucho más trabajo, y como planteaba Cristian, subir las tasas de interés, y si suben las tasas de interés, y además con un escenario en que la economía está creciendo poco el próximo año, no es conveniente para la economía, de verdad no es conveniente. Rafael, bueno, yendo también a otro tema de preocupación que es el aumento del precio de la UEF, uno lee en redes sociales de mucha gente, me incluyo, que no somos expertos en economía y mucha gente dice, oye, terminemos con la UEF o que los sueldos se paguen en UEF, si nos puede contar el origen de la UEF y por qué es importante mantenerla y qué pasa, por ejemplo, con créditos hipotecarios, planes de salud y con, por otro lado, los sueldos que no están en UEF para que la gente lo pueda entender y por qué es importante tener esta medida para frenar de alguna manera la inflación.
Claro, remontándonos un poco de historia, en el año 1967, ¿verdad? En el gobierno de Eduardo Frei Montalva se creó la UEF, ahí está el decreto de creación. Recordemos que en esos años, en los 60, Chile tenía tasas de inflación del orden del 20-30% anual, ¿verdad? Que era la normalidad, era la regularidad. Por lo tanto, desde esa época aprendimos de que las alzas de los precios erosionan, ¿verdad?, el poder adquisitivo. Y al final, ¿a quién afecta? Afecta más a las personas de menores recursos, afecta más a las personas desempleadas. Por lo tanto, afecta más a las personas que tienen bajas pensiones, como planteaba el diputado. ¿Ah? Por lo tanto, yo creo que ya hemos aprendido eso. Cada vez queremos reescribir la historia y no aprendemos de nuestra historia, pero ya aprendimos de que alguna unidad de indexación se requería. Y bueno, y esa misma creación de esa unidad hace esta inercia en los precios, como les comentaba. Muchos arriendos están fijados en UF, los precios de muchos servicios están fijados en UF. Por lo tanto, claro, eso te genera esta inercia, pero si elimináramos la UF habría que crear otra unidad que la reemplazara y que cumpliera el mismo rol. Por lo tanto, eliminarla en realidad no tiene mayor sentido. Sin embargo, la política, que fue bastante exitosa del Banco Central en los últimos 20 años de mantener la tasa de inflación en el rango del 3%, ¿verdad? Cuando teníamos esos rangos de inflación, nadie se preocupaba de la UEF. Ahora, claro, no nos preocupamos de la UEF, que ya va a sobrepasar lo más probable al 31 de diciembre los 31.000 pesos, ¿verdad? Si se dan las expectativas de variación de IPC, como planteaba Cristian, de 0,5% para noviembre, ya vamos a tener una UEF de 31.000 pesos, pero la culpable no es la UEF. Perfecto, Rafael, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros, que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias, hasta luego.